presenta. Hola, hola, muy buenas tardes. Pues ya estamos en jueves aquí en su programa Familiarmente y para nosotros es un gusto enorme recibirlos como siempre de 1 a 2 de la tarde. Ya saben que ustedes y nosotros tenemos una cita infalible para hablar acerca de todos los temas de salud que nos conciernen y también pues muchos temas de interés general que nos abarcan todo lo que es la familia y todo lo que es, bueno, todos los miembros de la familia que de verdad son muy, muy importantes. Pues en el mes anterior estuvimos hablando acerca de lo que era el cáncer de mama y estuvimos como que más involucrados con los temas de las señoras, más hablando de las mujeres y todo esto. Y bueno, como aquí no queremos dejar sentido nunca a nadie, pues esta semana la estamos enfocando acerca de lo que es la prevención del cáncer de próstata, aprovechando que noviembre es el mes de la sensibilización, así se le llama Movember, ya nos han estado hablando a través de la semana acerca de este movimiento. Bueno, pues esta semana está enfocada especialmente a lo que es el cáncer de próstata. Y bueno, para ella, en su programa de Familiarmente, vamos a tener con nosotros a la psicóloga Marla Bustamante, que nos va a hablar acerca de todas estas implicaciones psicológicas que lleva el enterarte de que, bueno, pues a lo mejor estás pasando por esta terrible enfermedad, cómo te sientes al recibir la noticia, cómo lo afrontas, cómo llevas el proceso, cómo se tiene que portar uno si es algún familiar de alguna persona que está atravesando por esta terrible enfermedad. Y bueno, más sobre todo que los hombres, ya lo sabemos nosotras, son un poquito más renuentes a asistir a una consulta médica, a acercarse y a decir, me duele, me siento mal, me está pasando esto, porque bueno, hay muchos tabús todavía y muchas creencias acerca de todo esto, donde el hombre no debe de quejarse, el hombre debe de ser fuerte, pues no es tan fácil que ellos acudan o hablen o lo expliquen o lo digan lo que les está ocurriendo. Entonces, bueno, vamos a tener nosotros en el estudio para esto a la doctora Marla Bustamante para ver cómo se pueden enfrentar todo este tipo de situaciones cuando se presenta lo que es desafortunadamente el cáncer de próstata. Y bueno, también vamos a tener con nosotros al doctor, al psiquiatra, vamos a tener a Roberto Peláez, que nos va a hablar acerca de las fobias. Bueno, yo creo que las fobias es un tema muy tocado y de mucho interés para todos nosotros. ¿Quién no ha tenido alguna vez alguna fobia, aunque sea pequeñita, a algo, a las arañas, a los ratones, a lo mejor a las alturas? Bueno, hay muchos tipos de fobias y muy diferentes. Pueden ser algunas que hasta pues nos parezcan realmente sorprendentes. Bueno, por ejemplo, yo tengo, mi hija tiene, no sé si llegue a verse como una fobia, pero le tiene trauma, pero trauma a lo que es todo lo que son los pájaros, ¿no? Los pichones, las palomas, los colibríes, hasta el punto de no querer comer carne de pollo, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor sí hay un poquito de fobia ahí en esa situación. O por ejemplo, yo que le tengo así como que un poquitito de miedo a las alturas y ustedes, bueno, pues todos tenemos algún detallito, alguna cosa por la que pues no nos sentimos tan cómodos. Vamos a hablar hasta qué punto es una fobia o hasta qué punto es normal tener algún miedo, tener algún trauma a alguna determinada situación que se nos presenta. Y bueno, también vamos a tener el día de hoy la receta de Pescadería Álvarez. Ustedes, bueno, nos vamos a presentar unos camarones que se van a chupar los dedos. Estoy segurísima que les van a encantar, señoras. Así es que ya sabe, saque el cuaderno, saque la pluma. Si no lo hace para esta semana, lo puede hacer para la semana que entra o para el sabadito. ¡Qué rico! Hay que aprovechar todas estas recetas de Pescadería Álvarez. Y vamos a empezar este programa tan completo y tan ameno, no sin antes darles las gracias a nuestros queridos patrocinadores. Vamos a empezar con nuestros amigos de Embriogen. Ellos son médicos expertos en medicina de la reproducción. Ellos tienen paquetes especiales para lo que es noviembre y diciembre. Llame al 260-1120 para que haga su cita. Clinpod, Clínica de los Pies y sus enfermedades del podólogo Borchardt, con 7 sucursales aquí en Hermosillo, la octava, especialista en pie diabético, bueno, ya lo sabe. Veintec es la clínica especialista en varices. Si usted quiere tener unas piernas pero bonitas para lucirlas, no se pierda el programa que vamos a tener en vivo el 14 de noviembre. Desde ahí, llame al 210-5010 para que concerte su cita. Y Pescadería Álvarez del Mar, lo que quieras, y especies Aries, el sabor de la tradición. Bueno, pues ellos tienen 2 direcciones y vamos a tener la receta más adelante
tantito, señora, yo se la recomiendo, se va a chupar los dedos porque, bueno, los camarones están de rechupete. Y ya tenemos con nosotros en el estudio al doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, doctor? Bien, usted. Qué gusto recibirlo, doctor. Igualmente. Y ella es la doctora Liliana Guadalupe Castillo García. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Baja California y también vienes del Centro de Neurociencias. De la Clínica de Neurociencias. La Clínica de Neurociencias. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora acerca de dos temas muy importantes. Tú nos vas a platicar un poquito acerca de lo que es la terapia familiar, ¿verdad? Sí, así es. Básicamente estamos trabajando ahorita todo lo que es el modelo de terapia familiar y pues va dirigido a lo que es todo el núcleo familiar, además de alguno de sus integrantes si es así necesario. ¿Cuáles son las causas más frecuentes por las cuales las personas acuden a una terapia familiar? Principalmente la comunicación. Okay. A veces hay una como disfunción en la comunicación y allí es donde apoyamos para establecer o restablecer. Muy bien. En caso, por ejemplo, de muchachos que tienen fracasos en la escuela, este tipo de cosas, ¿también es común que se acuda como terapia de familia o se trata aisladamente? Así es, también es un motivo de acudir a terapia de familia cuando son adolescentes, por ejemplo, cuando hay una deserción escolar o cuando se presenta algún bullying, acude regularmente toda la familia. Pues muy bien, qué bueno que tenemos este tipo de terapias de familia también, para que puedan las familias hacer uso de todas estas ayudas y herramientas que se les dan, ¿no?, en la clínica. La terapia en la clínica la aplicamos en conjunto psiquiatra y psicólogo. Es una modalidad que estamos utilizando en la clínica de neurociencia, la abordaje o intervención o este tipo de valoración de la familia en conjunto, psicología y psiquiatría. Muy bien, doctor. Y ahora el día de hoy nos trae este tema que de verdad, bueno, yo creo que es un tema que se han hecho películas, se han hecho series y se toca mucho y es así como que muy abordado y a veces hasta pues nos llama la atención un poquito lo que son las fobias. ¿Nos pudiera explicar un poquito qué es una fobia? Sí, como que no. La fobia es un miedo exagerado, es un miedo incontrolable en ocasiones, tanto a un objeto, a una persona, a cualquier situación dado. Y, por supuesto, las fobias están entre los trastornos de la ansiedad, propiamente dicho. Doctor, ¿hasta qué punto es normal tenerle miedo a las arañas o a los ratones? ¿Y en qué punto se entra ya en lo que es una fobia? Es normal que una persona cuando se encuentra a un evento desconocido tenga cierto temor, tenga cierto miedo. Ahora bien, la diferencia básicamente entre la fobia y el miedo es que cuando está la fobia estructurada, la persona solamente de recordar la imagen o recordar una situación que tenga que ver con el objeto o con el animal o con si es con una altura, etcétera, etcétera, va a sentir los mismos síntomas de miedo, un miedo incontrolable, desesperante. Y inclusive también tenemos el miedo también a las cuestiones sociales, que es uno de los más preocupantes. Miedo a estar, por ejemplo, donde hay mucha gente. Por supuesto, el miedo, la fobia social es una de las fobias más discapacitantes que tenemos. Se plantea, o sea, internacionalmente, fobia como tal, el rubro de fobia, mundialmente hay una prevalencia de 9% de la población en el mundo. México está reportando un 7% de pacientes con fobia en las estadísticas del país México. Ahora bien, en cuanto a la fobia social, México tiene un comportamiento de 2,6%. Quiere decir que por 100 habitantes hay 2,6 habitantes que son portadores de fobia social. Y no hay que olvidar que este tipo de fobia es el más preocupante. Y además, ahí México está reportando la fobia que en ocasiones son discapacitantes. Y este tipo de fobia sí requiere un tratamiento muy específico y muy especializado. A ver, entonces, ¿por cuántos habitantes? ¿6 habitantes? No, por cada 100 habitantes hay con fobia social hay 2,6%. Y México reporta una estadística de 7% de pacientes, que por cada 100 pacientes, 7 tienen fobia. Está un poquito por debajo las cifras internacionales. Las cifras internacionales reportan de que cada 100 pacientes hay 9 pacientes portadores de fobia. Ahora bien, la fobia social es una de las preocupaciones por ser
discapacitantes, tanto en actividades escolares, laborales, como en el ámbito familiar. Sí, bueno, pues difícilmente puedes evitar convivir cercanamente con una gran cantidad de personas, ¿no? ¿Qué tipos de fobias hay, doctor? ¿Cuáles son los tipos de fobias que se presentan? Bueno, tenemos la fobia a los animales, pues básicamente como en la araña, tenemos la fobia a los lugares cerrados, como es la claustrofobia, tenemos la fobia a las alturas, por ejemplo, en este caso, montarse en un avión, tenemos fobia en ocasiones a una determinada persona se puede tener fobia. Pues por eso se dice que el concepto de fobia, que puede ser un objeto, puede ser un animal o puede ser, y así, hay diferentes tipos de fobia. Se describen que hay 450 tipos de fobia. Pues, hasta este momento bien estudiada, 450 que están en vía de investigación. Pues sí, digo, básicamente se le puede tener fobia a lo que tú quieras, ¿no? O sea, cada quien se puede imaginar su propia fobia y tenerle, porque realmente son fobias irracionales, ¿no? O sea, no es así como que te haya pasado, o sí tiene que ver, doctor, que te haya pasado algún evento en tu vida que te haya traumado o marcado y por eso te empezó esa fobia. Es muy importante la pregunta suya, porque el miedo es una emoción primaria. Ahora bien, la fobia se acompaña de un miedo ya en grado extremo. Un miedo incontrolable, pero en muchas ocasiones la fobia su origen está en traumas vividos en determinadas etapas de la vida. Y por eso se dice que la fobia es más compleja, porque hay componentes psicológicos que pueden ser traumas en una etapa de la vida o situaciones traumáticas que llevaron al individuo a ese tipo de fobia. Doctor, ¿y hay algún tipo de tratamiento para la fobia? ¿Se usa algún medicamento o cómo se controla? La fobia en sí no lleva medicación. Vamos a partir del hecho que la fobia no lleva medicación. Si hay algún paciente mío que me está escuchando, y le hago la aclaración, se usa fobia al inicio del tratamiento en situaciones cuando se acompaña de depresión. Cuando hay una depresión de base se acompaña básicamente en las fobias sociales, que el paciente porque tiene temor a presentarse en el público, le va creando, baja su autoestima, genera una serie de tendencias muy difíciles en el paciente y entonces sí tenemos que acompañarlo. Ahora bien, nosotros preconizamos y en el mundo se plantea que una de las terapias que ha dado más resultados es la terapia sistémica, de desensibilización sistemática progresiva. O sea, la terapia de desensibilización que va desensibilizando y va de forma progresiva. Porque hay otros métodos, como el método de la implosión, que es llevar al individuo frente a la situación fóbica, pero nosotros preconizamos la de ir trabajando de forma progresiva, de forma lenta, de forma sistemática, y realmente nos hemos percatado durante los años de experiencia que tanto en los cuadros de ansiedad como en el estrés, como en la fobia, que da excelentes resultados. Claro, hay algunas fobias que es difícil la aplicación de esta técnica, pero son las menos. En la inmensa mayoría de las fobias es muy aplicable. Bueno, entonces cuando nosotros empezamos a detectar que tenemos a lo mejor un pequeño en casa o a un familiar en casa que está presentando algún tipo de fobia, no debemos nosotros de presionarlo y ponerlo enfrentarlo a ese miedo. Debemos buscar mejor ayuda o tratar primeramente de no incrementarlo y no darle alas a lo mejor a esa situación. Bueno, si es una situación de miedo, una situación leve, los padres podemos orientarlo y demás. Si no, tenemos que acudir a personal calificado para que nos oriente y ver hasta qué punto está estructurada, porque bueno, en el paciente hay que entrevistarlo, ver cuáles son los antecedentes, hasta qué punto esa fobia es una fobia leve o es una fobia ya bien estructurada, porque están las fobias simples, que son más fáciles de atender, pero cuando una fobia es una fobia ya compleja, que se unen factores psicológicos en su manera de actuar, eso sí requiere una valoración y un tratamiento mucho más específico. Por ejemplo, ¿qué estaríamos hablando de una fobia simple? ¿Qué es una fobia simple, doctor? Por ejemplo, digamos, tener el temor a un animal simplemente a la vista, o algo determinado. A una fobia un poquito más compleja es la claustrofobia, o es la fobia a las alturas, que se puede ver en el caso de los
personas que montan en los aviones, que en ocasiones les es prácticamente imposible subirse a un avión. Yo he tenido pacientes que lo he tratado que no han podido viajar de un lugar a otro por tener esta situación. Porque no se quieren subir al avión. Y estos pacientes al tiempo, por ejemplo, mire, ahí tienen un ejemplo. Esa paciente está montada ahí, pero para esa paciente existen en ese momento, existirían algunos medicamentos que son de momento para resolver la situación, no es de resolver la causa. Sí, porque me ha tocado a algunas personas que para subirse a un avión, bueno, se toman alguna pastillita relajante o alguna copita de vino, un tequilita, algo así, no sé, así como para estar menos estresado. ¿Sirve esto? Sí, pero cuidado con eso, porque hay fobias que llevan, por ejemplo, nosotros conocemos de casos que han ido hacia un alcoholismo o han ido hacia otro tipo de adicción debido a una fobia. Y al igual que hay fobia, que hay sustancias que dan fobia. Hay sustancias que dan fobia. Entonces hay que tener en cuenta. Sí, en una ocasión, en algo leve, sí se puede hacer, pero ya cuando se va estructurando, no. Por ejemplo, las fobias van creciendo, doctor. Por ejemplo, en el caso de mi hija, a mí me llama mucho la atención. En la casa anterior donde nosotros vivíamos habían muchos pichones y ella los veía por la ventana y así como que salía al patio a jugar y veía demasiados pichones y le empezaba a entrar así como que no me gusta, no quiero, no me gusta que se me acerquen y el sonido del pichón así como que Entonces se oían las patitas también por el techo y ese miedo fue creciendo y ya no nomás eran los pichones, ya no nomás eran las palomas, es cualquier pájaro grande que se le vean las patas, dice ya que el pico, muchas situaciones y ahora dice ya no quiero comer carne de pollo porque me dan asco, no los quiero. Entonces es una situación que va creciendo, se va convirtiendo realmente en una fobia. Se necesita ella ya algún tipo de ayuda, porque a nosotros nos da risa, pues, ¿no? Y decimos, bueno, ella no es capaz de ir a la Plaza Zaragoza, sí va, pero evita obviamente pasar por donde están los pichones. Entonces, ¿ya en ese punto es una fobia o todavía es algo controlable? No, ya es una fobia y por supuesto las fobias son controlables también. Ajá. Además, la fobia es una enfermedad controlable. Y déjeme decirle que la enfermedad del fóbico como tal está más alta que las depresiones en el mundo. La enfermedad, el trastorno mental de mayor indicador que hay en el mundo son las fobias. Por eso es el tema, lo traemos hoy acá a tratarlo. ¿Por qué? Porque es preocupante que haya un mayor índice de fobia, de depresiones, de pacientes esquizofrénicos, de pacientes con trastornos situacionales. La fobia, porque ya le digo, tener el mundo un indicador de 9% y México un 7% es preocupante. Y dentro de ellas, las sociales ocupar el 2,6%, que es, de verdad, las sociales nos pueden discapacitar. Ok. Doctor, por ejemplo, ¿hay algún tip que usted le pueda dar a la gente si nosotros estamos detectando, bueno, pues es que a mí me siento muy incómoda con las arañas o, por ejemplo, el subirme a un elevador, estar en un lugar cerrado, me empieza a dar así como que desesperación, pero bueno, lo puedo controlar, me puedo quedar, puedo soportar ir arriba del elevador, pero me siento realmente incómoda, estoy sufriendo. ¿Hay algún tip que se pueda dar para tratar de manejar esto personalmente o siempre se debe de acudir o en qué punto se debe de acudir ya a buscar ayuda? Todo comienza por un miedo leve. A veces le podemos dar la explicación, le podemos y analizar. Y en ocasiones, cuando se trata de una persona que tiene los mecanismos de estrés, de afrontamiento bien establecidos, debe resolver con mínima ayuda de la familia. Pero cuando es una persona que ya tiene ya cierto desequilibrio, que digamos que hay claudicación frente al estrés, que ya los mecanismos de estrés lo derrumban en ocasiones que no le funcionan, no le realmente como debe responder, entonces sí requiere la atención de terapéuticamente. Muy bien, doctor, pues le agradecemos muchísimo. Igual, perdona que me faltaba, igual que la fobia, son uno de los motivos también de las consultas de terapia, de hacer una terapia familiar, porque a veces existe la incomprensión por parte de la familia y demás. Sí, porque muchas veces lo tomamos así como que, ay, no pasa nada, qué juego, qué risa, y hasta nos da risa la situación y nos burlamos, ¿no? Y le ponemos enfrente la situación a la que tiene fobia esta persona, y bueno, yo creo que sí hay que tomarlo muy en cuenta si es un trastorno o es una enfermedad. Es una enfermedad. Ok, entonces es una enfermedad y debemos de, pues bueno, recibir atención especializada. Doctor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros el día de hoy, a ti también, muchísimas gracias. ¿Cuáles son los medios de contacto, doctor? En la clínica deben estar en Pizarra, la clínica de neurociencia de México, Cuba.
Ahí está el teléfono. Ellos son de la Clínica de Neurociencias México-Cuba, ubicada en Hermosillo, donde se brindan consultas ambulatorias y se hospitalizan pacientes de todas las enfermedades mentales y neurológicas. El teléfono es 312-5315 y el celular 6622-2440-922. Así es que ahí está por si usted necesita hacer alguna cita para que los contacten. Así es que bueno, les agradecemos nuevamente que hayan estado con nosotros y nosotros, amigos, vamos a un corte comercial. No se despeguen porque regresamos en un momentito. Muchas gracias.